Yo soy Carlos Fernández. Cuando ve mucha gente en una cosa de sociología, parece que, en fin, ¿no? Como que te has despistado de auditorio, ¿no? Normalmente suelen venir 3 personas. La verdad es que realmente es como sorprendente, ¿no? Muchas gracias por vuestro cordial recibimiento. Y bueno, como John ha señalado, ¿no? Pues yo trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Curiosamente tengo un compañero aquí en el departamento. La verdad es que es sorprendente encontrármelo en este espacio. Y antes de comenzar con mi presentación, que trataré de ajustarme a los tiempos que me ha solicitado la organización, agradecer evidentemente la invitación, ¿no? Por parte de John Laseras, Unai Oñederra y en general el sindicato, ¿no? ELA, que me ha sido tan amable de volver a contar conmigo después de, ¿no? Este periodo de pandemia en que poco se ha podido hacer. Y bueno, lo que yo voy a tratar de presentar hoy es una... En fin, ya he hecho mención, John, a esta cuestión de la nueva cultura de empresa y hace unos años estuve trabajando, ¿no? Estoy preparando un informe para el sindicato en relación a una serie de medidas que se estaban tomando por parte del gobierno vasco, en fin, ¿no? Con la inspiración, ¿no? de la patronal vasca, ¿no? Para implantar una nueva tipo de política en el campo de las relaciones laborales que se llamaba la nueva cultura de empresa. Hombre, yo lo que he preparado para esta ocasión es algo más genérico, como ha señalado John, porque tampoco vas a estar contando algo que ya habías preparado hace 5 años y repetirlo otra vez, ¿no? Yo lo que voy a tratar de hacer es presentar de alguna manera el marco general en el cual este tipo de nuevas culturas de empresas se desarrollan y para ello yo voy a hacer una lectura de la presentación, porque bueno, ya nos vamos haciendo mayores, ya me cuesta acordarme, ¿no? De todo el contenido, ¿no? Hablar media hora, pero confío que aunque sea una lectura, que trataré de hacer lo más dinámico posible, sirva para tener, ¿no? Una especie de guía básica, ¿no? De lo que supone el ascenso de estas nuevas culturas empresariales y trataré de ajustarme a los tiempos. Yo suelo ser alguien disciplinado, mi esposa es de Finlandia, entonces hay que disciplinarse. Entonces estaremos media hora, trataré de hablar durante esta media hora y después, por favor, cualquier pregunta, cuestión me la podéis evidentemente hacer en ese momento o evidentemente en otro momento posterior, porque bueno, la jornada, como sabéis, va a extenderse durante toda la mañana. Y bueno, una vez para introducirlo, yo tengo una presentación, pero parece que hay algunos problemas técnicos y entonces no puedo ponerla, pero básicamente el objetivo de mi intervención es tratar un fenómeno que desde mi punto de vista es muy relevante en el mundo del trabajo contemporáneo y es la importancia que dentro del espacio de la empresa se da cada vez más a un aspecto, ¿no? Que es el de la personalidad del empleado. La personalidad del empleado y su ajuste a lo que denominaríamos que son los valores o la cultura de empresa. Y es que las empresas no son solamente espacios de carácter productivo, ¿no? Sino que en ellas también suceden otras cosas, ¿no? Que tienen un carácter que denominaríamos ideológico. Dentro de la empresa hay un conjunto de ideas, una visión del mundo que se basa fundamentalmente en tratar de defender lo que son los intereses particulares de las empresas. Y es una de sus manifestaciones, es lo que llamamos cultura de empresa. Ojo, las ideologías empresariales han existido, desde que el capitalismo es capitalismo, ¿no? Pero han ido evolucionando a lo largo de las décadas. Y aunque han mantenido lo que diríamos que es un núcleo estable, ¿no? Esto es pues, la importancia de mantener una economía de mercado que se ha defendido en el siglo XIX y se sigue defendiendo ahora, o el derecho de los empresarios a fijar la organización del trabajo, en otros aspectos ha habido unas modificaciones y la incorporación de nuevos elementos bastante interesantes. Yo lo que voy a hacer en esta presentación es mencionar, ¿no? Esa evolución y las implicaciones que este reciente énfasis en una personalidad emprendedora, que es algo que hoy en día no está como muy valorado dentro del entorno del trabajo, va a tener, ¿no? Estas implicaciones en la organización del trabajo actual y también en las identidades laborales actuales, ¿no? Y es que, bueno, si nosotros miramos hoy en día las empresas, por lo menos en ciertos sectores que podríamos denominar como los más dinámicos, es que en estos espacios ha comenzado a extenderse un nuevo vocabulario, ¿no? Cuando yo miro a veces las ofertas de las empresas de trabajo, ¿no? De repente ya no piden, ¿no? Una serie de especificaciones técnicas que tenemos que cumplir, sino que piden además otras cosas, ¿no? A la empresa uno viene a crecer con ellos. A la empresa uno viene a desarrollarse profesionalmente, a crear valor para el cliente, ¿no? Hay que tener liderazgo, capacidad de liderazgo, hay que tener capacidad de empatía, hay que tener, en fin, ¿no? Un conjunto de valores, ¿no? Que de alguna manera son considerados de forma muy positiva por parte de las personas que van a seleccionar a estos trabajadores y por parte de los directivos de recursos humanos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son estos términos? ¿A qué se refieren, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que llamamos la cultura moderna de empresa, que se encuentra
fuertemente vinculada a un proceso más amplio, más complejo, que es el de las, llamamos ideologías del management o las ideologías de empresa o ideologías gerenciales, ¿no? Algo que también en el mundo de la sociología denominamos el nuevo espíritu del capitalismo y que de alguna manera hace mucho énfasis en cuestiones que tienen que ver con la esfera de lo cultural o lo ideológico, ¿no? El discurso del management, el discurso gerencial, gerencialismo, hay muchas maneras de llamarlo, es un discurso que no solamente se limita al ámbito interno de las reuniones de las empresas, esto tiene un impacto que va mucho más allá, ¿no? Y alcanza, de hecho, a la acción política, incluso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Estamos hablando todo el día en el mundo de la política sobre la idea de gestionar mejor. ¿Qué es esto de gestionar mejor, ¿no? Bueno, gestionar mejor podemos tener muchas ideas distintas respecto a ello, ¿no? Alguien como yo a lo mejor piensa que gestionar mejor es ¿no? Que el sector público vuelva a asumir ciertos sectores que claramente con reglas de mercado no funcionan, pero por parte de muchas otras personas, ¿no? Y por parte de muchos otros grupos, ¿no? de poder en la sociedad, gestionar mejor significa fundamentalmente privatizar los servicios y gestionarlos desde unos criterios exclusivamente de mercado. Todo esto, ¿no? de gestionar de forma más eficiente, es un argumento que a nivel de lo que es la política actual, parece que se asume de una manera prácticamente sin discusión. Sí, es verdad que hay cierta movilización sindical en esos sectores afectados, pero por parte de la mayor parte de la ciudadanía, yo lo que veo es que la gente asume como que, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O bien son indiferentes o bien lo aceptan tácitamente como que esta es la idea, ¿no? A nivel empresarial, dentro de lo que es un poco el espacio de las empresas, cuando estuve haciendo lo de la nueva cultura de empresa, a mí me gustaba mucho una frase que se utilizaba por parte de los informes, ¿no? que se generaban en torno a la defensa de estas políticas. Esta idea de hay que remar todos en la misma dirección. Como que en la empresa, en este momento, lo que nos encontramos es que tenemos que llegar, ¿no? de una manera deseada o no a una suerte de consenso interno que nos lleve a que todos, de alguna manera, sigamos la misma dirección, que adoptemos, ¿no? aceptemos, ¿no? que la empresa tiene que sobrevivir, que tiene que ser competitiva en un mundo despiadado y ello nos obliga de alguna manera, ¿no? a adaptarnos a esos requerimientos. Todo esto, ¿qué termina conduciendo? ¿no? Pues en el campo de lo social, a que cada vez apostemos más por privatizaciones, etcétera, etcétera. Y inmersión, ¿no? en fin, ¿no? en gestión a través del mercado. A nivel empresarial, a que cada vez más se esté buscando una suerte de consenso forzado, ¿no? a seguir una determinada línea de trabajo. Y a nivel individual, lo que termina eso generando, ¿qué es? Que las condiciones de trabajo dentro de las empresas progresivamente van también modificándose. La gente cada vez trabaja más. Si nosotros hacemos un análisis, ¿no? ya se ha hecho en los Estados Unidos de América desde los años 80, Julius Shore, de alguna forma, ¿no? era alguien que pues, trataba, ¿no? de analizar cuántas horas trabajan en las empresas norteamericanas y observaba que desde los años 80 el número de horas que se dedicaba cada vez era mayor. En el caso español tampoco es un caso distinto, en el caso vasco tampoco. Cada vez la gente trabaja más. Y la gente trabaja más en una situación de cada vez más incertidumbre, tratando de dedicar más esfuerzo, porque sabe que está en un mundo competitivo que debe de aceptar. Todo esto, evidentemente, va cambiando nuestra forma de estar en el mundo. Las líneas, ¿no? que anteriormente definían las fronteras entre el trabajo y el ocio cada vez van modificándose más. Cada vez nos convertimos en personas que miran al trabajo desde una perspectiva de emprendimiento, ¿no? Como que realmente nosotros nos estamos convirtiendo cada vez más en empresarios de nosotros mismos, ¿no? Y esto afecta a todos los niveles, incluso, por cierto, también a nivel universitario, ¿no? También hay que decirlo que funciona así, ¿no? Todo esto al final lo que vamos a encontrar es cada vez más un modelo empresarial defendido como el único válido para la gestión, y que evidentemente esto tiene como consecuencia, ¿no? que los argumentos a favor de desregulaciones, privatizaciones, etcétera, etcétera, cada vez son más amplios y mayores. Pero al mismo tiempo también esto evidentemente a nivel sindical tiene unas consecuencias. Y es que en este espacio, evidentemente el sindicalismo empieza a ser visto como un ente extraño, un ente que de alguna forma frena estos procesos, ¿no? y que debe ser a largo plazo extirpado de alguna manera, ¿no? del interior de las empresas, ¿no? Y claro, dentro de lo que es el espacio social, cultural en el que nos vivimos, ¿no? lo que observamos que es cada vez más, ¿no? por parte de la prensa, por parte de, en fin, ¿no? todos los discursos públicos de los representantes de las patronales, de los políticos conservadores y no solo conservadores, en fin, ¿no? por parte de las clases de numerosos, ¿no? Profesores,
por parte de muchísimos espacios, ¿no? Lo que observamos que es una especie de tendencia a que cada vez más observamos el espacio de la empresa como lugar de nacimiento, creación de riqueza, y todo aquello que se oponga a esa suerte de, ¿no?, generación de riqueza en el espacio de lo empresarial está cada vez peor visto, ¿no? De esta forma, progresivamente, lo que vemos que es que cada vez más gente, de alguna manera, no está, si bien de manera activa, si bien de manera indiferente, aceptando esta suerte de tendencia a que la empresarialización de todo, ¿no?, esté cada vez más presente en nuestras vidas, ¿no? Es verdad que no todo el mundo recibe este tipo de discursos de la misma manera. El trabajador de la industria generalmente suele estar más vacunado, ¿no?, contra este tipo de discurso. Pero cuando nosotros nos metemos, ¿no?, en trabajos más vinculados al sector, ¿no?, de las nuevas profesiones, de la economía del conocimiento, esta cuestión de la nueva cultura de empresa, las nuevas culturas de empresa, cada vez está más presente, ¿no? Esta idea de que tenemos que formar parte de un grupo, tenemos que dedicarlo todo a nuestra organización, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso aquellos sectores que de alguna manera dentro de estas nuevas empresas del mundo del conocimiento se encuentran en una situación más precaria, tipo call centers, ¿no?, y similares, también están recibiendo este tipo de discursos, ¿no?, de ideas, ¿no?, que para que de alguna manera, ¿no?, se orienten, ¿no?, su forma de trabajar en torno a las necesidades que se les establece desde las empresas y abandonen, ¿de acuerdo?, el marco sindical de forma progresiva. Y esto, ¿no?, con la llegada de las llamadas nueva economía de plataformas, empresas que fundamentalmente operan a través de Internet, estamos observando que, en fin, ¿no?, cada vez visualizamos de una manera más clara esta cuestión de la individualización y la presencia cada vez mayor de culturas destinadas a la satisfacción del cliente por encima de todo, ¿no? La idea de que hoy en día, cuando alguien nos proporciona un servicio, podamos valorarlo positivamente o no, termina generando evidentemente un fuerte impacto, ¿no?, en cómo percibe la población, ¿no?, lo que es un poco el trabajo y cómo estas personas, ¿no?, deben de alguna manera de gestionar su propia forma de trabajar para adaptarse a los requerimientos de la empresa, en que lo que fundamentalmente demanda es que se proporcione el mejor servicio posible, ¿no? Claro, esto, como ya dijimos, se va extendiendo por el mundo, ¿no? Y bueno, el País Vasco, ¿no?, como ya señalé en aquel informe, ¿no?, pues evidentemente no es una excepción, ¿no? Claro, todo esto, evidentemente, ¿qué significa fundamentalmente? Bueno, una adaptación por parte del mundo empresarial a un nuevo marco, que es el marco neoliberal, en el cual, ¿no?, se ha establecido una intensificación de la competencia empresarial a todos los niveles. Las nuevas culturas de empresa, incluso las políticas que se han tratado de fomentar aquí, ¿no?, por parte del gobierno vasco en los últimos años, han ido destinadas a esa idea de que o hacemos esto o dejaremos de ser competitivos. Eso es básicamente su principal miedo, temor, ¿no? Y evidentemente todas las políticas van a estar destinadas a ¿qué? A tratar de alguna manera de romper el marco tradicional de las relaciones laborales, de forma que dentro del mundo empresarial las empresas se vayan ajustando a una nueva dinámica en la cual no tengamos negociación colectiva, sino lo que tengamos es más bien una suerte de pactos individualizados dentro de las empresas entre los trabajadores y la organización, ¿no?, de cara a encontrar un punto de equilibrio, ¿no?, dentro de lo que sería, ¿no?, la configuración de salarios y condiciones laborales, ¿no? Esto, no es algo, como digo, único y exclusivo, es lo que está pasando en todo el planeta. Pero que, por otra parte, el hecho de que esté pasando en todo el planeta no significa que sea un fenómeno de siempre. Es un fenómeno relativamente contemporáneo. Es verdad que ha tenido una evolución a lo largo de los últimos 40 años, pero que ciertamente difiere de lo que fueron las relaciones laborales en otra época y de lo que también se esperaba en otra época de los propios empleados en términos de identidad laboral. Hoy en día lo que se espera que es gente con capacidades empresariales, ¿no? De cualquier trabajador se espera que tengan una suerte de capacidades empresariales, una mente, ¿no?, ajustada a crear empresas. Sin embargo, hace 100 años no eran estas las expectativas, ¿no? Hace 100 años fue el inicio, origen de lo que llamaríamos el Fordismo, ¿no?, el movimiento de gestión científica del trabajo, en la cual la expectativa que se tenía de los trabajadores era completamente distinta a la actual, ¿no? Las grandes empresas de producción en masa, ¿no?, que dominaron la economía mundial desde aproximadamente los años 20, 30 hasta los años 60, fundamentalmente tenían una expectativa completamente distinta de lo que deberían de ser las relaciones laborales y de lo que debería ser la identidad del empleado. ¿Qué se esperaba del empleado en esos años? Lo que se esperaba fundamentalmente era
obediencia. Obediencia porque las tareas que debían de realizar los empleados en aquellos años eran un tipo de trabajo fundamentalmente organizado por la vía de lo que era el Taylorismo, gestión científica del trabajo. Esto es un trabajo diseñado por ingenieros, del cual la expectativa que se tenía del trabajador era fundamentalmente que trabajase rápido, con un ritmo de trabajo muy elevado y que no pensara. Simplemente que acomodara su identidad a, de alguna manera, la expectativa de obediencia que se tenía por parte de la empresa, ¿no? Esa obediencia, evidentemente, no venía sola, ¿no? Eran necesarios mecanismos de vigilancia externos para que en las empresas se cumpliese con los objetivos de producción y esto, evidentemente, implicaba una fuerte disciplina dentro de la organización. Esto afectaba a las industrias, pero esto también, de alguna manera, se extendía, ¿no?, a otro tipo de organizaciones, ¿no? Las organizaciones de servicios de la época, las organizaciones administrativas de la época también estaban encuadradas, ¿no?, dentro de una suerte de disciplinas casi militares dentro de las empresas. Eran empresas de 50.000, 100.000 trabajadores, 1 millón de trabajadores, todos ellos encuadrados dentro de una pirámide jerárquica en la cual, pues bueno, la gente lo que tenía que hacer era obedecer. A cambio, se le daba algo, una estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que evidentemente no era una cuestión únicamente de lo que sería la lucha sindical de la época, que ciertamente era una lucha evidentemente muy fuerte, con un contexto político mundial completamente distinto, ¿no? Existía la Unión Soviética, ahora no existe la Unión Soviética, y eso evidentemente no generaba ciertos incentivos, ¿no?, de cara a la negociación, ¿no?, por parte del empresariado con los sindicatos. Pero también lo que existía en esa época era otra expectativa respecto al mercado. Lo que se esperaba era que las empresas que producían mucho produjesen durante mucho tiempo para un mercado, ¿no?, y esa actividad durase muchos años, se planificase a largo plazo. Todo en esa época pasó a planificarse a largo plazo, incluidas las vidas de los trabajadores. Y eso es un periodo curioso en la historia de la humanidad. Es el periodo, ¿no?, años 30, años 70, con distintas profundidades, evidentemente. No es lo mismo cómo se desarrolló ese capitalismo fordista en el norte de Europa, cómo se desarrolló en un país como España, pero lo cierto es que fue una época de trayectorias estables, de negociación colectiva, ¿no?, donde se podía. De alguna manera, la expectativa era que esto va a durar tiempo, necesitamos estabilidad, etcétera, etcétera. Bien. En los años 60-70 vino un gran cambio. Un gran cambio que estuvo vinculado a un cambio que tiene que ver con las condiciones productivas. Aparecieron las tecnologías de la información, apareció una nueva economía de servicios y aparecieron nuevos competidores internacionales. ¿Qué pasa a partir de los años 70? Que cambia el paradigma. El capitalismo se transforma. Y de repente pasamos de tener un capitalismo fordista basado en la industria a largo plazo a un capitalismo completamente distinto a partir de los años 70. ¿Un capitalismo basado en qué? En la flexibilidad, en la adaptación a mercados mucho más turbulentos y también a que de alguna manera, ¿no?, dentro de esa adaptabilidad necesaria se hace necesario, ¿no?, la implantación de nuevas políticas que se adapten a un consumidor que de alguna manera tiene nuevas necesidades. ¿Qué sucede? Las empresas empiezan a cambiar. Ya no vale la estabilidad a largo plazo. Necesitamos, al contrario, adaptación al corto plazo. Y cuando necesitamos adaptación al corto plazo, ¿qué problemas nos encontramos? Que cosas como los contratos indefinidos están situadas, ¿no?, como una resistencia en medio. Que cosas como la producción nacional son un problema porque ahora mismo no tenemos las posibilidades de realizar una reorganización, ¿no?, de la cadena de producción y llevárnoslas a otros lugares distintos. Todo este cambio a un capitalismo más líquido, más fluido, va a tener consecuencias importantes dentro de las empresas. Van a querer organizar su producción de una manera completamente distinta. Una producción organizada ¿en base a qué? A la adaptación continua, a la flexibilidad y a utilizar todo un abanico de posibilidades nuevas que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información y también con la posibilidad de hacer un outsourcing, ¿no?, una suerte de llevarnos la producción a otro país distinto, si es necesario, a otro lugar distinto y recombinar por completo todas las cadenas de producción. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Nuevas necesidades que implican, evidentemente, una readaptación de lo que se espera del trabajador. ¿Qué se espera ahora de los trabajadores en este nuevo contexto? Lo que se espera de ellos es que se adapten a la flexibilidad. Se adapten a la flexibilidad. Pero claro, ¿cuál es el problema de la flexibilidad? La flexibilidad es complicado. ¿Qué implica flexibilidad? Que un día estamos trabajando en una cosa y al día siguiente ya no.
que tenemos que cambiar nuestras habilidades y nuestras competencias de un día para otro. Que de repente nos encontramos con un mercado mucho más exigente al que tenemos que satisfacer. Ahora los consumidores quieren esto, tengo que hacer esto. Ahora los consumidores quieren esto otro, tengo que hacer esto otro. La empresa necesita readaptarse, cambiar la producción, cambiar los servicios que ofrece. Las nuevas tecnologías nos meten en una dinámica de cambio continuo, cambio constante. ¿Qué implicaciones tiene esto para los trabajadores? Bueno, empieza a exigírseles otras cosas. ¿Qué se les exige? Otro tipo de personalidad. Una personalidad que sea capaz de adaptarse a esos cambios. Y claro, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, las empresas van a iniciar entonces, en ese momento, lo que sería una suerte de ofensiva, llamémoslo, ideológico-cultural, en la cual, en esa ofensiva, lo que se va a tratar de promocionar es una nueva identidad de los trabajadores. ¿Cómo debe ser el nuevo trabajador? El nuevo trabajador debe de alguna manera, comprometerse con el proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque ese proyecto empresarial exige tanto que si no tienes a alguien comprometido, vas a tener muchísimos problemas para poder llevarlo adelante. ¿Cuál es entonces la expectativa? Que el trabajador ajuste su personalidad a los requerimientos del management. ¿Y qué significa ajustar la personalidad? Que de alguna manera acepte esas ideas que se le mandan desde la empresa de que uno debe de ser flexible. Que uno debe de entender que dentro del espacio de la empresa uno debe de adaptarse a circunstancias no planteadas inicialmente. Que hay ocasiones en que las cosas van bien y hay ocasiones en que las cosas van mal. Que hay ocasiones en que, en fin, es necesaria una readaptación, ¿no?, de los puestos de trabajo, en fin, de los salarios, de los horarios, en fin. Nuevas situaciones que se producen actualmente en el mundo de la empresa y al cual, en fin, ¿no?, la gente que estáis aquí, ¿no?, pues, en fin, tenéis familiaridad con estas cosas, ¿no? Pues que un día la jornada laboral cambia el número de horas, que un día el salario cambia, que la proporción de lo variable aumenta y, sobre todo, que los horarios cambian. Que ahora de repente nos encontramos con situaciones novedosas, ¿no? En el campo de lo que sería la economía de la información o empleos del sector servicios, hay mucha gente que llega a casa, ¿no?, a las 10 y a las 11 de la noche. ¿Por qué llegan tan tarde? Bueno, porque, en fin, no es que no tengan su vida personal ni sus familias, pero ciertamente se quedan hasta esas horas porque es lo que se espera desde la empresa. Y paradójicamente, esas ideas poco a poco empiezan a calar, ¿no?, dentro de la gente. La gente empieza a interpretar que esta es por utilizar este término, ¿no?, de los últimos años, la nueva normalidad. Nueva normalidad. La nueva normalidad es que te quedes hasta las 10 de la noche trabajando si es necesario o que te adaptes, ¿no?, a unas nuevas circunstancias que evidentemente no son fáciles de lidiar, ¿no?, porque el tema del equilibrio entre la vida personal y el trabajo empieza de alguna manera a romperse. Ahora bien, claro, no todo el mundo acepta bien estas cosas, ¿no? No es fácil adaptarse a estas nuevas condiciones. La empresa entonces tiene que desarrollar una suerte de plus, ¿no?, una intervención adicional, ¿no? Una intervención adicional que va por dos vías. Por una parte, reforzar estas ideas a nivel empresarial. Por parte de los departamentos de recursos humanos se va a tratar de buscar un mayor compromiso de los trabajadores. Y eso, bueno, ¿no?, en las empresas norteamericanas o japonesas son maestros en hacer estas cosas, ¿no? A los trabajadores, en fin, ¿no?, se les mete en una cultura que, en fin, ¿no?, un día a la semana quedan todas las familias, hay un día a la semana que un día al mes en que el jefe de equipo se lleva a los trabajadores a jugar a la bolera, les guste o no, pero ahí van, ¿no?, y a tomarse unas copas, les guste o no, pero ahí se van con él. Y, en fin, ¿no?, son nuevas formas de crear equipo, ¿no? Es una de las cosas, por cierto, que cuando llegan a crear equipo, tener miedo, porque nunca nada bueno sale nunca de eso, ¿no? Y al final, ¿no?, todo este conjunto de metáforas deportivas, ¿no?, de crear equipo, en fin y tal, ¿no?, pues aunque luego tu jefe no va a ser como el Rubiales y tal, ¿no?, pero bueno, ¿no?, te vas a encontrar, ¿no?, en estas cuestiones de creación de nuevos equipos, van extendiéndose, ¿no?, por el universo de las empresas y aunque al principio, ¿no?, van muy destinadas a un poco el sector de los que están más arriba, ¿no?, a lo mejor los más con perfil de tiburón, ¿no?, de Wall Street, que a lo mejor puede encontrar un cierto enganche. Lo cierto es que incluso en los call centers, ¿no?, pues ya la gente, ¿no?, incluso en esos espacios en los cuales la degradación de las condiciones laborales es extraordinaria, tienen también que hacer equipo, ¿no? Y en Amazon los repartidores que, bueno, en fin, mi compañero Rafa y yo hemos entrevistado,
cuando no reparten a tiempo, cuando tienen un par de toques, ¿no? Tienen que ir a una suerte de, ¿no?, actividad de formación, ¿no?, en la cual le vuelven a explicar, ¿no?, cómo se reparte un paquete, ¿no? Pues este tipo de situaciones, ¿no?, son las que de alguna manera cada vez se van extendiendo más las empresas. Y eso es parte de un proyecto, ¿no? Pero claro, adicionalmente, este proyecto viene acompañado por una cuestión fundamental. ¿Cuál es el principal elemento de restricción para este tipo de cultura de empresa en la que todos vamos a uno? Bueno, el principal elemento distorsionador de todo esto es evidentemente la labor sindical, ¿no? Porque claro, ¿no?, cuando empezamos a decirle a la gente que tiene que venirse a tomarse, ¿no?, en fin, ¿no?, las copas el jueves a las 10 de la noche, pues bueno, ¿no?, en fin, hay gente que dice, oye, mira, es que esto, ¿no?, entonces venimos con la carta de los derechos, ¿no? Esto no es lo que yo he firmado en el contrato. Esto no es lo que yo he firmado en el contrato, ¿no? Y los únicos que realmente, ¿no?, las únicas voces legítimas, ¿no?, que tradicionalmente han tratado de defender un poco, ¿no?, lo que son los derechos de los trabajadores en este espacio han sido las organizaciones sindicales, ¿no? Ellos son de alguna manera el único elemento que trata de frenar esta cuestión de la cultura de empresa. Ahora bien, ¿qué nos encontramos? Que las empresas, y esto no es una casualidad, evidentemente, las empresas con culturas de empresa más consolidadas, más fuertes, son generalmente las que tienen una actividad antisindical más consolidada también, ¿no? Y simplemente cuando nosotros vemos empresas como, ¿no?, ahora mismo Amazon, ¿no?, que es un poco de la que estamos todos pensando mucho porque, en fin, es el gran distribuidor comercial actual en España, ¿no? Pues todos sabemos cómo son las cosas en términos sindicales en ese espacio, ¿no? Un lugar difícil en el cual, evidentemente, no se van a poner todas las trabas posibles para que, de alguna forma, ¿no?, esta cultura de empresa, ¿no?, pues se pueda imponer sin excesivas restricciones. Y acompañando esta restricción a la actividad sindical, nos encontraríamos, ¿no?, que viene todo esto acompañado con una progresiva fragmentación e individualización de las relaciones laborales, ¿no? En el campo de la economía de las plataformas estamos empezando a visualizar de alguna manera este fenómeno, ¿no?, que, bueno, que se está intentando poner ahora coto, ¿no?, pero que ciertamente se encuentra extendido, que es esta idea de que el trabajador de la nueva empresa ya no es un trabajador, es un emprendedor. Un emprendedor, un agente autónomo que evidentemente, ¿no?, pues lo que va a tratar de hacer es generar, ¿no?, contratos mercantiles con la organización, ¿no? Ese es un poco uno de los modelos, ¿no?, hacia los que se trata de alguna manera de llevar este tipo de economía. Es el modelo de la uberización, ¿no?, del cual vosotros habéis, también estáis familiarizados, habéis escuchado, y ciertamente, ¿no?, todo esto se encuentra dentro de una tendencia, de una situación en la cual, ¿no?, esta idea de nueva cultura de empresa pues nos lleva de una forma, ¿no?, casi irreversible, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda, ¿no?, por tratar de concluir la intervención, ¿no?, que me habéis comentado que tenía que ajustarse a esa media hora y como ves estoy cumpliendo, es esta idea de que nosotros, ¿no?, estamos en una tendencia mucho más grande, ¿no?, una mucho más amplia de desregulación, de individualización, de fragmentación, ¿no?, de las condiciones laborales, y esta idea de cultura de empresas básicamente el objetivo fundamental que tiene es el de suministrar una suerte de pegamento dentro de la organización para todos esos trabajadores que están de alguna manera individualizados, fragmentados y que, bueno, no saben, ¿no?, están completamente perdidos dentro de la empresa. La cultura de empresa lo que trata de hacer es suministrar esa suerte de mecanismo de integración de los trabajadores, pero, en fin, ¿no?, la amenaza, ¿no?, de cara a unas sociedad, ¿no?, totalmente fragmentada, ¿no?, y en la cual evidentemente las organizaciones sindicales van a tener muchos problemas para luchar contra este fenómeno, ¿no?, lo sitúa como una de las grandes amenazas en el mundo laboral contemporáneo. Y llevo los 30 minutos y me he comprometido, paro aquí. Muchas gracias por vuestra atención y, en fin, estoy abierto a todas las preguntas que me queráis realizar dentro del tiempo que me dejan, que son 10 minutos. Así que muchas gracias. Venga, hasta ahora. A ver, en primer lugar, yo creo que 3 de las preguntas a lo mejor las podíamos incluso agrupar en una, porque en el fondo tienen que ver un poco con el tema del futuro del sindicalismo. A ver, yo voy a ser completamente sincero. Yo, hombre, trabajo en temas sindicales, pero a mí me costaría mucho, sinceramente, porque yo soy al final un académico, ¿no?, que estudia estas cosas un poco desde fuera y me cuesta mucho ponerme en la idea de darle consejos a la gente de los sindicatos. No es realmente donde yo me sitúo porque ellos son los que se están peleando, ¿no? Son los que están partiendo la cara, no sé, vienes tú a decirles, no, es que no lo hacéis bien. Nunca ha sido esa mi
mi postura no al respecto. Yo todo lo más que puedo decir es, bueno, dar una especie de marco general. Sindicatos fordistas, bueno, UGT, comisiones, bueno, y ELA también, ¿no? Empezó en los años 30 también, ¿no? Es decir, los 20, 30, o sea, son sindicatos que todos empezaron, ¿no? Bajo una serie de circunstancias que tenían que ver con el contexto productivo de la época. Ahora bien, el sistema de las relaciones laborales español está configurado como está configurado, se producen dinámicas dentro de las empresas que son muy diversas. Yo sí he tenido alguna relación en trabajo sobre temas sindicales con la cuestión de lo que llamamos el amarillismo, ¿de acuerdo? Que aparece un sindicato en una empresa, de dónde ha salido, está bajo unas siglas, tiene que ver realmente con... Son situaciones muy complicadas, ¿no? Es decir, en el sentido de que yo no puedo valorar... Yo conozco gente en comisiones, en UGT, y hay gente que es, en fin, muy honesta, que está ahí luchando, que luego después las dinámicas que se generan en otros lugares... Es difícil porque nos encontramos en un marco tremendamente fragmentado en el cual, en fin, ¿no? Luego los intereses sindicales, los sindicatos están en pugna. Ese es otro de los temas, ¿no? Es decir, tú tratas de traerte a la mayor parte de gente contigo y ahí hay que jugar un elemento casi electoral dentro de la propia empresa para que te voten. Me cuesta mucho realmente darte una respuesta a esa cuestión porque la dinámica es extraordinariamente compleja y sí, hay veces en que algunos representantes sindicales pueden actuar como... ¿no? En la línea de la patronal. De la patronal. Habría que ir caso por caso para tratar de entender realmente cómo suceden esas cuestiones, ¿no? Pero, en fin, en este contexto, es un contexto de enorme fragmentación en la cual yo creo que la clave fundamental para que realmente la actividad sindical tenga éxito en un futuro, sinceramente, es el incremento del número de afiliados en prácticamente todos los sindicatos, con independencia casi de la afiliación de los objetivos. Si los afiliados son pocos, los resultados son... Por ejemplo, hay situaciones, yo me acuerdo cuando estaba en Finlandia una vez que pasó una situación muy curiosa, eran las huelgas por simpatía, ¿no? Que el gobierno que ha salido ahora elegido quiere prohibir. ¿Qué es una huelga por simpatía? Se han puesto en huelga los de los trenes y de repente Finnair dice que se pone en huelga también porque no les afecta, pero por simpatía nos ponemos en huelga para ayudarles. Eso es una cosa maravillosa. A mí me parece una cosa maravillosa, aunque a mí me costó como 6 horas de retraso del vuelo ese día y tal, bueno, pero no pasa nada. Yo por esas cosas estoy dispuesto a llegar muy tarde de vuelta. Pero este tipo de situaciones, ¿no? De alguna manera que se visualice mejor, ¿no? Que hay una masa, ¿no? Organizada detrás con independencia de cuál sea su afiliación, eso es fundamental de cara a lo que es el futuro del sindicalismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que debería tener un joven sindicalista? Hombre, yo no sé decirte en términos de... Pero quizá tratar de que más gente se involucre dentro del sindicato. Yo creo que es la única vía posible de supervivencia de lo que es un poco la labor sindical, ¿no? Y en esa línea, ¿cómo lidiar con el tema de lo emocional? Pues eso es muy difícil, porque además estamos en una situación que yo no me he metido con esto, porque esto es más de hace poco, pero claro, estamos ahora en una situación de desinformación, redes sociales, demagogia, etcétera, en la cual, claro, el tema sindical sufre, ¿no? Porque yo qué sé, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuándo vamos a tardar en tener la próxima noticia de un sindicalista comiendo gambas? ¿No? Pues eso, sí, ¿no? Dentro de poco, pero además puede no haber sucedido nunca, pero con la inteligencia artificial construir una situación en la que aparezcan ahí 4 langostas, además, bueno, ahora como, además aquí con el calor este brasileño que tenemos y tal, ¿no? Pues aparezcan ahí y tal, ¿no? Y digan, mira, ¿no? Fijar lo que hacen mientras vosotros estáis ahí, ¿no? Sufriendo. En fin, es dinámicas que son realmente difíciles porque además en un momento en el que estamos actual, las emociones se imponen sobre la razón. Y no solo en esto, en todo, en todo. Lo emocional tiene más punch, ¿no? Tiene más encaje en el entorno cultural en el que nos estamos moviendo. Entonces, no sé si a lo mejor tiene que salir líderes sindicales extraordinariamente carismáticos y atractivos que a lo mejor sean capaces de atraer, ¿no? De repente, ¿no? La atención de la gente, ¿no? Compitiendo en ese mercado de la atención que tenemos ahora mismo para, de alguna manera, no sé por dónde... es que me cuesta mucho saber interpretar por dónde... Lo que sí que es cierto es que los sindicatos hoy en día podríamos decir que son casi el último reducto de lo que alguna vez se llamó razón o racionalidad. Y es el hecho de que tú asumes que por realizar un determinado trabajo hay un pago salarial, ¿no? Que se debe hacer. Y que, de alguna manera, esas condiciones de vida estables, ¿no?
por contraposición a esa inestabilidad que está con nosotros, ¿no? Es como el único proyecto racional que de alguna manera todavía queda vivo, ¿no? en el espacio social en el que nos encontramos, ¿no? Y por no dejar de lado, ¿no? Evidentemente, este tipo de cultura se ha extendido al mundo del desempleo de una manera espectacular, ¿no? Activación. ¿No? Esta idea de que hoy en día un desempleado evidentemente tiene que meterse dentro de lo que es esta nueva cultura gerencial, ¿no? Esta idea de que el desempleado tiene que ser flexible. El desempleado, evidentemente, tiene que aceptar lo que se le ofrezca, ¿no? Tiene que adaptarse a lo que se le ofrezca y tiene que, evidentemente, meterse en estos códigos, ¿no? De hecho, ¿cuál es el primer curso que le ofrece a un desempleado hoy en día? Cree su propia empresa, ¿no? Y de hecho hay una, ¿no?, política de cursos obligatorios de creación de tu propia pyme. Hay, de hecho, una política de, ¿no?, de que te damos todo tu desempleo si montas un negocio y te lo pagamos de inmediato. Entonces, este tipo de políticas, evidentemente, han llegado a ese espacio. Y, como digo, no es solo una política, ¿no?, dentro de los confines de lo que llamaríamos el Estado español. Esto es una política europea, ¿no? Y que contra la cual es complicado de luchar porque, bueno, ya para añadir con todo este tema sindical que antes comentaba, es que encima nos encontramos ya con tantos niveles, ¿no?, de gobernanza que, en fin, si se traspasa una directiva que ha sido aprobada a nivel europeo al mercado de trabajo aquí, pues, ¿no?, eso obliga, y claro, estas son situaciones que realmente hacen que sea todavía mucho más difícil, con lo cual, si quieres añadir algo a lo de conseguir más afiliación, es también conseguir acuerdos a nivel casi, no te voy a decir global, pero sí al menos continental, para generar una agenda. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, claro, no todas las miradas de los sindicatos en distintos lugares son iguales, ¿no? Siempre tengo el salario mínimo en Europa, ya hemos visto que, en fin, al norte, o Suecia o Finlandia, yo te puedo decir que, vamos, eso de salario mínimo, eso no lo quieren ver ni en pintura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues una cosa propia de su negociación colectiva y es, ¿por qué vamos a poner un tope por debajo? Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero que nos viene a decir que es muy difícil realmente ahora mismo, pero en todo caso hay que seguir luchando porque no hay otra posibilidad, además. Y no sé si he contribuido a responder más o menos a las preguntas. Sé que es difícil, evidentemente, porque tampoco hay temas ahí que se me escapan, pero bueno, confío que haya sido de utilidad. Gracias de nuevo.